Ujú. Ok, entonces ya estoy grabando, ahí están los temas y esto es lo que vamos a ver, ¿sale? Entonces, una introducción a la macroeconomía, ¿no? ¿Qué es la pregunta inicial sería ¿qué es la macroeconomía? Y pues es una rama de la economía, es una rama de la economía que estudia los grandes agregados macroeconómicos. ¿Qué entendemos por los agregados macroeconómicos? Pues la producción, el consumo, la inversión, la inflación, ¿sí? Eh, ¿Y por qué son agregados? Porque se supone que la macroeconomía es la suma de la actividad de todos los individuos, ¿sí? Se supone que eso es la macroeconomía. Ahí hay teorías distintas sobre la macroeconomía que pueden decir que la macroeconomía no necesariamente es la suma de los individuos, pero esos son temas más profundos. Yo soy economista, entonces voy a tratar de hacer esto lo más apegado a la macroeconomía del manual, ¿sí? Yo no, a mí no me gustan los manuales, pero ustedes tienen que hacer un examen basado en una macroeconomía de manual. Entonces, lo que vamos a ver aquí es eso. Entonces, macroeconomía es una rama de la economía que estudia los grandes agregados, ¿sí? Macroeconómicos, ¿no? Entonces, sería que estudia los problemas que surgen de la agregación de los individuos, de la actividad económica de los individuos, ¿no? Entonces, la macroeconomía va a tratar de entender, digamos, cómo en un sistema económico se responden las preguntas fundamentales de la economía, que son el qué, el para quién y el cómo producir, ¿sí? Entonces, el qué producir, el cómo producirlo y el para quién producirlo, ¿no? Son tres preguntas generales de la macroeconomía. Entonces, vamos a ponerle aquí. Entonces, tratamos de ver que responder ciertas preguntas que son relacionadas al cómo. Ahí ustedes me van a disculpar con la caligrafía, pero yo soy de bolitas y palitos, entonces nunca aprendí a hacer un grafo muy bonito. Entonces, las preguntas fundamentales, el cómo, el qué y el para quién. ¿Sí? Estas son las preguntas fundamentales. ¿Sí? Entonces, eso tratamos. Y no solamente la macro, en general de toda la economía, ¿no? Cómo producir, qué producir y para quién producir. En un mundo que suponen estos explicaciones de manual, en un mundo donde los recursos son escasos, ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando de la escasez, ¿sí? Entonces, tenemos que decidir qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿sí? Dado que tenemos recursos escasos, ¿sí? Entonces, eso nos va a determinar, ¿sí? Esos recursos escasos nos van a determinar problemas de elección. En el sentido, bueno, hay una palabra en economía que con recursos escasos, pues nos enfrentamos a un trade-off, ¿sí? Entonces, en un trade-off, ¿sí? ¿Qué es un trade-off o cómo lo defino? Como un costo de oportunidad, ¿sí? ¿Y qué es el costo de oportunidad? ¿Sí? Es la valoración, ¿sí? De un bien o servicio que dejé de hacer por realizar otro, dado que estoy en un contexto de recursos escasos. A ver, ¿me están entendiendo o ya estoy loco? Dice, no, pues profe, usted está loco y lo demás. Se entiende, profe. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, a ver,
Entonces, imagínense que ustedes viven en una isla, ¿sí? Y tienen plátanos, caen los plátanos del árbol, y con esos plátanos pueden producir helado de plátano bueno, es que sería lo mismo. Helado de plátano o, no sé, plátano, ¿cómo se llama? A la brasa, así como tostones, con aceite, ¿no? ¿Han probado las papas que hacen de verduras? Bueno, así se pueden hacer con plátano. Entonces, pues sí han probado los plátanos así, como dorados, ¿no? Como si fueran papas fritas. Sí, sí, Ok. profesor. Entonces, tienen esos plátanos y pueden producir helados de plátano o papas fritas de plátano, ¿no? Entonces, si de esa penca que se cayó, ustedes deciden producir helado de plátano, pues dejarán de producir en la misma proporción la cantidad de qué, de plátanos como si fueran papas fritas, ¿no? Entonces, cuando uno realiza una elección, ¿sí? Se enfrenta siempre a un costo de oportunidad con recursos escasos. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando ustedes deciden, pues yo quiero hacer helado de plátano, dejan de hacer que los plátanos fritos, ¿sí? Y entonces, eso implica, ¿por qué decidieron hacer helado de plátano? Y yo les preguntaría, a ver Andrea, ¿por qué, si decidiste hacer helado de plátano, ¿por qué? ¿Por qué lo decidiste? A ver, cuadritos. Siempre me ando peleando con ustedes, cuadritos, porque no los veo y tampoco los oigo. Entonces, a ver, si ustedes eligieron algo, ¿por qué fue que lo eligieron sobre la otra cosa? Porque nos gusta más. Porque su preferencia, ¿no? Para ustedes tiene más valor, ¿no? Producir helado que plátano frito. Entonces, esa es la idea. Y el costo de oportunidad sería que la valoración del plátano frito, ¿sí? Entonces, ese es mi costo. Si lo valoro menos, por eso realicé el helado de plátano, ¿no? Porque lo valoro más. Pero mi segunda opción es la valoración que hago de de los plátanos fritos. Entonces, no sé si quede claro, chavos. Sí, profesor. Bueno, no me están dando el avión, no importa. Ya que ya estoy acostumbrado. Entonces, eso se puede ejemplificar con un concepto que se llama frontera de posibilidades de producción. ¿Sí? Entonces, la frontera de posibilidades de producción me dice, a ver, con lo que tienes, con los plátanos que tienes, ¿sí? ¿Cuántos helados? Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean, chamacos. ¿Cuántos helados? Aquí le ponemos los helados y acá ponemos los plátanos. Digo, los plátanos fritos. PF, plátanos fritos. Los helados. Entonces, esta frontera lo que me especifica es en esa economía donde tengo solamente plátanos, puedo producir dos bienes, helados o plátanos fritos. Entonces, mi elección va a depender de esa frontera y de mis preferencias. Yo puedo decidir que producir todo, agarrar toda la penca de plátanos y producir que puros helados. Entonces estaría produciendo la máxima cantidad de helados, digamos que aquí son 100 helados. Y acá son 100 plátanos fritos, así nada más, que es lo máximo. Entonces, si de helados produzco 100, entonces ¿cuánto voy a producir de papas fritas? Digo, de plátanos fritos. Les pregunto, chamacos.
cero, ¿no, profesor? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque digo, a mí no me gustan los plátanos fritos, ¿sí? Entonces, en esa economía se decide por la producción de helados. Y entonces se producen cero. Pero puede haber, ¿no? Una economía que prefiera ¿qué? Que prefiera agarrar y plátanos fritos, producir los 100, y en ese caso produciría ¿qué? Cero de helados, ¿sí? Así, con esos recursos. Entonces es un concepto por eso es interesante esta parte de los recursos escasos, ¿no? Bueno, interesante para algunos, a mí casi no me interesa mucho, pero eso es lo que viene en el manual y eso es lo que les van a preguntar. Ahora, puede haber soluciones intermedias, pero que van a estar acotadas por la frontera. Entonces, imagínense que decido producir tanto de plátanos fritos. Que sean, imagínense que estamos aquí, que sean 40 plátanos fritos. Entonces, ¿cuánto puedo producir de helados? 60 lados, profe. 60. Entonces, vean aquí hay posibles combinaciones, siempre y cuando ¿qué? No se rebase ¿qué? La frontera de las posibilidades de producción. Entonces, esta frontera de posibilidades de producción lo que me hace es limitarme las distintas combinaciones de producción entre plátanos fritos y helados, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer distintas combinaciones dependiendo de mi preferencia, ¿no? En esa economía. Estamos hablando de una economía, ¿sí? Lo podemos ver en términos así individuales, porque bajo esta economía, o estas definiciones de economías de manuales y el Samuelson, se asume que lo macroeconómico es la suma en los individuos, ¿sí? Entonces, se puede asumir que los individuos son similares y que tienen ciertas preferencias iguales, entonces ya nada más sumo yo las demandas de cada uno, de cada bien, y obtendría yo la demanda del mercado. También la oferta. Empresas similares, ¿no? Que producen casi lo mismo, entonces ya nada más sumo el número de empresas y obtengo el dato macroeconómico. Pero eso es un supuesto de la macroeconomía convencional y de manual, ¿sí? No quiere decir que sea así, pero eso es lo que dice el manual y ustedes van a hacer un examen de manual, ¿sale? ¿Queda claro aquí, chavos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces imagínense que tenemos ese tipo de combinaciones, pero entonces la frontera de posibilidades de producción es lo que limita todas esas combinaciones, ¿no? Entonces, yo tengo recursos escasos, entonces yo necesito con esos recursos producir algo, ¿no? Entonces, eso empieza a responder ciertamente las preguntas del cómo, qué y para quién, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué producir, no? Pues con los plátanos podemos producir helados y plátanos fritos. Podríamos producir otra cosa con el plátano. ¿Qué se les ocurre? Licuados. Bueno, Pan de plátano. el pan de plátano, pero ahí necesitas harina, ¿no? O no sé si nada más con pura harina de plátano. Bueno, el helado, pues es un licuado, ¿no? ¿O no? Sí, más o menos. Bueno, pero no es licuado, tienes toda la razón. Entonces, tenemos estos recursos, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, helado de plátano, pastel de plátano, ¿qué más dijimos? Plátano frito, eso, ¿sí? Entonces, ahora, ¿para quién, no? Entonces, si yo sé o si ustedes saben que en la economía les gusta mucho el plátano frito, pues entonces de esas decisiones se acotarán a producir el plátano frito, porque saben que no van a producir cosas que nadie demande. Entonces, necesitan, sí, saber qué pueden producir, pero también qué es lo que demanda el mercado, ¿no? Entonces, ese para quién a ustedes los va a acotar en las decisiones de producción y en cómo utilicen los recursos, ¿sí? Entonces,
La otra cosa es el cómo, pero ahorita vamos discutiendo el qué, cómo, para quién, ¿sí? El qué y el quién, ¿no? Entonces, ¿qué producir? Podemos producir, ya ustedes dijeron, ¿no? Pero si de repente aquí hacemos una votación, y entre esos bienes sale uno que es el vencedor, pues entonces lo más racional es producir solamente de ese tipo de bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto aquí a Yatsiri, ¿qué prefieres? ¿Helado de plátano, de pastel de plátano o licuado de plátano? ¿Qué me dices? Helado de plátano. Ok, luego a Mariana. Mariana, ¿qué quieres? ¿Pastel, helado o ¿qué? ¿Qué dijimos el otro? Plátano frito. Yo quiero plátano frito. Ok, entonces llevamos uno plátano frito y el otro, ya ni me acuerdo qué dijiste, Yatsiri. Lo voy a anotar. A ver, ¿cuál fue la votación, Yatsiri? Helado. Helado. Entonces, uno para helado, luego el otro era el plátano frito, llevamos así. Luego, Salatiel, Helado. helado. Entonces ya llevamos 2 helados. Luego, Jimena. Jimena. Se me hace que está durmiendo Jimena. No nos puso aquí el cuadrito. Bueno, a ver, Merari, Yo pastel, profesor. pastel, pastel de plátano. Pastel de plátano. Andrea, Plátano frito. plátano frito. Andrea Fonseca, plátano frito. A ver, a Andrea del Olmo. Igual frito. Ahí va el plátano frito. Luego, Oscar, Helado, profe. helado. Luego, ay, aquí tengo Sánchez de la Luz, ¿será? Es que no alcanzo a ver completo. De La Paz. ¿Qué quieres? Pan. Pan de Pastel. plátano. Pastel de plátano. Ok, pastel. Ahora, pastel de plátano. Bueno, le voy a poner así, pastel de plátano, porque ya tengo aquí este pan de plátano, no sé qué. A ver, Luna Romero, Helado, profe. helado. Darío, Darío Barrios. Norma Mendoza. Yo también quiero helado. Ok, helado. Sí hace mucho calor, ¿eh? Jorge. A ver, tocayo, Jorge Tiempos. Nada más estás pasando el tiempo aquí. Nada, Jesús Eduardo, a ver, Yo helado, profe. helado. ¿Sí? Raúl, Pastel. pastel. Porque el otro era pastel. Bueno, cualquiera, ya iban perdiendo. Erika, Frito, profe. plátano frito. Tania, ¿ya votaste? No, yo quiero helado, profe. También helado. Luego, Stephanie. Helado también, profesor. No, pues ya ganó el helado. De la Rosa, Fernando, ¿será Fernanda o Fernando? Fernández. Ah, Helado, por favor. helado, pero ¿cómo te llamas? De la Rosa Fernández, Axel. Ya, ok, nombre grande. Ok, Figueroa, Abril. Pan de plátano, profe. Ok, el plan de plátano. Ya no sé cuál era, pero creo que iba así, más o menos. Es el del medio. Sí. Roxana. Roxana, ¿me escuchas? Ok, Helado. helado. Pues ya ganó el helado. Entonces, fíjense, esto sería como un estudio de mercado, ¿no? O sea, el para quién. Entonces, ustedes saben que tienen una penca ahí de plátanos tirada. Están en la isla. Están en la isla. Y hicieron una encuesta y ya. ¿Quién ganó? Pues el helado y el plátano frito y en tercer lugar tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes? Pues dividir proporcionalmente lo que van a producir de qué?
de helado de papas fritas y de pastel de plátano. Ahora, ¿qué es lo racional? Depende de cuánto voy a ganar yo por producir un helado, por producir el plátano frito y el pastel de plátano. Entonces, si por unidad yo gano más en el helado, pues lo más racional es que produzca una mayor proporción, mucho mayor proporción de helado, ¿no? Que de plátano frito o el pastel de plátano, ¿no? Incluso yo voy a tratar de convencer a los demás de que cambien su decisión. Hace mucho calor y no sé qué, les pongo ahí un comercial de unos muchachos y unas muchachas ahí, sudorosos ahí, que les dan un plátano ya para que se les antoje el helado de plátano, ¿sí? Entonces, y así yo logro que cambiar sus preferencias para que consuman puro helado de plátano, ¿no? Pero así, entonces, yo estoy definiendo qué y para quién, ¿no? Entonces, ¿para quién? La gente quiere helado de plátano. Entonces, ¿qué voy a producir? Más helado de plátano que el plátano frito. ¿Sí? Entonces, estoy resolviendo cosas. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Sí queda claro más o menos o no, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la tercera pregunta es el cómo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a producir? Entonces, ¿cómo puedo producir? Tengo una penca de plátanos. ¿Cómo puedo producir un helado de plátano? ¿Qué necesito? Nieve. No, pues Hielo. necesitas hielo, necesitas la máquina del ¿El helado, plátano? ¿no? Necesitas Ujú. sal, necesitas, es el hielo Mm, seco, ¿no? Sí. Bueno, todo eso necesitas. Entonces, tienes que valorar, ¿no? Siempre el beneficio, y el beneficio es que ingresos y costos. Entonces, puede ser que sea más fácil producir pastel de plátano, ¿no? Para el pastel, ¿qué necesito? Harina. Harina, ¿qué más? Huevos. Leche, huevos. Huevo, leche, Azúcar. azúcar, ¿qué más? Un horno, ¿no? Y el horno, ¿no? Entonces, tendría que valorar, ¿qué me sale más barato? ¿Comprar la máquina de nieves o el horno de tal cosa? Ahora, yo puedo producir helado, ¿no? Ahí con la manita, ¿no? Ya, ven como lo hacen los heladeros, no sé si han visto que andan ahí, se llega a mano, ¿no? Esa es una técnica de producción, pero puedo producir helado de manera automática, no sé, con una KitchenAid, me compro mi KitchenAid y ya con eso hago el maldito helado, o compro una máquina especializada para producir los helados. Entonces, cada una de esas técnicas de producción tiene un costo, pero también una productividad. No es lo mismo estar a mano que comprar una máquina especial para hacer los helados, ¿no? Entonces, si bien la máquina especial para hacer los helados me cuesta más, sí, pero me produce mucho más helado que haciéndolo a mano, ¿no? Entonces, eso es el cómo, ¿sí? Eso es el cómo lo vas a producir, ¿sí? Y eso depende de qué, de tu expectativa de rentabilidad, así, ¿no? Entonces, si tienes una expectativa de rentabilidad alta y estás considerando todos tus costos que tienes, que son las técnicas, que es el cómo lo producirlo, entonces ahí tú decidirás si utilizas una técnica o utilizas otra. Y esas técnicas que tienen, bueno, hay combinaciones de técnicas de los factores que combinan los factores de producción. Entonces, una técnica, una técnica muy eficiente tiende a reducir la cantidad de trabajo necesaria para la producción. O sea, no es lo mismo tener a los heladeros ahí moviéndole la cosa esta para que se haga el helado, ¿no? A tener un maquinón que con una máquina y que con un trabajador te haga mucho más helado que 10 o 15 heladeros, ¿sí? Entonces, cada técnica implica una combinación del factor trabajo y el factor capital. ¿Queda claro, chavos?
Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, tenemos el qué, cómo y el para quién. Entonces, el qué, qué producir. ¿Para quién? Bueno, qué es lo que demanda el mercado, ¿no? Y el cómo implica la técnica de la producción. Y esa técnica de producción, a su vez, implica una combinación de factores de la producción. En general, aquí vamos a reducir a dos factores de la producción, decir, trabajo y capital. ¿Sí? Y el capital entendido como el gasto en maquinaria y equipo. ¿Sí? Chavos. O sea, vamos a entender el Sí. capital no como algo financiero, ¿sí? Sino Mm, como inversión en maquinaria y equipo para la producción. ¿Sale? O sea, esto sería, el capital sería con el dinero con el que empiezas. Bueno, el capital en términos para que es el dinero con lo que empiezas, pero ¿cómo vas a usar ese dinero? Con ese dinero que vas a adquirir, Jesús. Los productos para después vender. Los, O sea, los insumos, los insumos, ajá. insumos O sea, para para después producir. vender Exactamente. el X cosa. O sea, ya sabes que vas a producir el helado, ya sabes que vas a producir el pastel. Entonces, para producir el helado y para producir el pastel, puedes tener un horno chiquito, un horno grandote. Y eso es una técnica y una proporción de capital trabajo. Si compro el horno grandote, voy a producir un pastelote mucho más grande y voy a requerir tal vez mucho menos fuerza de trabajo. Entonces, esa combinación es distinta, ¿no? Más capital, menos trabajo. ¿Sí? No es lo Sí. mismo, imagínense que van a producir telas o ropa, ¿no? No es lo mismo tener una máquina de coser mecánica. No sé si llegaron a ver una máquina de coser mecánica ahí con sus abuelitas, Sí. de que le daban con el pedal, ¿no? Chin, 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 chin. Ujú. O ya no es lo mismo tener esa que tener una eléctrica, ¿no? Y no es lo mismo tener un telar eléctrico enorme, ¿sí? O sea, son distintas técnicas de producción. Entonces, el telar grandote, pues produce más tela o ropa por tiempo, ¿no? Y no es lo mismo con la eléctrica o con la mecánica, ¿sí? Entonces, ya que sabemos qué vamos a producir, necesitamos saber qué combinación, para qué combinación de trabajo y capital nos alcanza, ¿no? No es que también podamos comprar la maquinota. Sí, y eso depende de cómo esté la demanda del mercado, ¿no? O sea, si yo veo que la demanda de helados es fuerte, pues yo espero una rentabilidad en ese mercado más grande, ¿no? Que en los demás, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque voy a vender más. Entonces, si yo quisiera absorber esa demanda grande de ese mercado de helados, porque si yo no satisfago esa demanda, va a llegar a otro cuate que la va a satisfacer. Entonces, si yo quiero arriesgarme a controlar ese mercado de los helados, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprarme una máquina chiquita o una máquina grande? La grande. La grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si logro la grande, yo abastezco ese mercado y me quedo con toda la rentabilidad de ese mercado. ¿Sí? Entonces, pero no para todos nos alcanza. Entonces, si no nos alcanza, pero yo sé que ese mercado promete rentabilidad, ¿qué puedo hacer? No me alcanza, pero si hay rentabilidad, ¿qué puedo hacer? Comprar uno chiquito y vender para buscar un sitio donde de verdad se venda el producto muy bien, como por ejemplo afuera de una primaria que se vende mucho helado, para después comprarte una máquina más grande y así producir más. Bueno, a ver, ¿qué harían ustedes? Eso es lo que propone Eduardo. ¿Alguien que haría una cosa distinta? A ver, sin miedo, ¿eh? Sin miedo. También sería como buscar alguna inversión de alguna otra persona, no sé, que digamos te preste, aunque no trabaje, pero te está prestando el dinero. Ok, fíjate ahí, ya ¿escuchaste, Eduardo? Entonces ahí, si llega Andrea y pide prestado y se compra la maquinota, ¿sí? Ujú. Entonces, su producción va a ser mayor que la tuya.
Entonces, como su producción es mayor, ella puede vender los helados mucho más baratos que tú. Y como tú no te quisiste arriesgar a comprar la maquinota, va a llegar al mismo lugar donde tú estás vendiendo, pero los helados los va a dar más baratos. ¿Qué va a pasar? Pues la gente se va a ir con ellos. Bueno, con ella. ¿Sí? O sea, Entonces, ya no voy a vender tanto como ya no vas a yo poder... suponía. Exactamente, ¿no? Entonces, si hay oportunidad de que alguien te preste y la rentabilidad de ese sector es lo suficientemente grande como para que te dé para pagar lo que estás pidiendo prestado, pues le entras, ¿no? Ujú. Entonces, sí, aquí ya entra el papel del crédito, ¿sí? Ujú. O sea, que son los Sí. recursos que en este sentido la gente del ahorro, supuestamente, ¿sí? Este es un modelo en donde depende todo el ahorro, ¿sí? Entonces, si hay ahorro, el sistema bancario lo que hace es agarrar ese ahorro y dárselo a la gente que, como Andrea, tenga un proyecto que sea rentable, ¿sí? Entonces, siempre puedes hacerte de recursos externos a los que tienes, ¿sí? ¿A cambio de qué? De compartir esa rentabilidad, ¿sí? ¿Sí queda claro, chavos, o no? Sí, profe. Entonces, ven lo que estamos diciendo. Sí. Todo este choro. Así, adelante. A ver, no te escuchamos. Yo no te escuché hasta el último. Es Luna Rumero, pero ¿cómo te llamas? Ah, no, solo le dije que sí. Ah, que sí. Ok, está bien. Pero ¿cómo te llamas? ¿Por qué es que no alcanzo a ver tu nombre? Ah, me llamo Melissa. Melissa, ok. Entonces, 3 preguntas fundamentales: cómo, para quién y qué. Entonces, el qué ya me lleva al cómo y el cómo me lleva a la elección de las técnicas de producción, ¿sí? Y el quién es la demanda, ¿no? Entonces, si yo voy a un lugar donde demandan piñas, ¿voy a vender cocos? No, voy a vender piñas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo voy a vender las piñas? Con una técnica de producción. Y esa técnica me responde el cómo, ¿sí? Entonces, a ver, aquí repasamos apenas la definición de macro, ¿no? Y la escasez y las posibilidades de producción. Esto es la posibilidad de producción con los recursos que tengo en la economía. Ahora, esta teoría, por ejemplo, habla de la dotación de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo vivo en una isla, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos con los que tengo? ¿Qué, qué recursos son los que tengo? Mi dotación. Naturales. Ujú. Pero, por ejemplo, a ver, Andrea, no le saque. Por ejemplo, Pues como la energía solar podría ser, o bueno, el tienes una, agua, tienes las una isla, frutas, ¿qué más? y la naturaleza, no sé. A ver, imagínate que estás en una isla, ¿sí? Lo más fácil que puedes hacer para sobrevivir, ¿qué es en esa isla? Imagínate la laguna azul o lo que sea. ¿Qué vas a hacer para vivir? Pues alimentarme de la naturaleza, ¿no? De las frutas que hay ahí. Frutas, ¿qué más? Este, raíces. Las raíces, la pesca, ¿no? ¿Sí? Porque estás en la isla. Entonces, te tienes que ir a lo más fácil, ¿no? Entonces, esta teoría te dice, bueno, es como el dicho ¿no? Si te caen limones, pues aprende a hacer limonada, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú te especializas en aquello en donde tienes una mayor dotación de recursos. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, si están en la isla, pues lo que sea más fácil. Si caen los cocos, pues produces agua de coco, ¿no? Lo más fácil. Porque estamos hablando de cuestiones de eficiencia, lo menos, lo menos costoso, ¿sí? Entonces puedes empezar a vender agua de coco y ya cuando
puedas tener ingreso ahí para hacer una caña de pescar o comprar una caña de pescar. Después, aparte del agua de coco, vas a vender también pescado, ¿sí? Pero vas de lo menos costoso a lo más costoso, ¿no? Ya la energía solar implicaría, Andrea, imagínate qué tecnología necesitarías para la energía solar si estás en una isla desierta. Pues son cosas que no tienes y que tendrías que ir ganando conforme la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en estas cuestiones de que si el petróleo, no el petróleo, que no sé qué, que la fregada. Si tenemos petróleo, si te sale el petróleo, ¿lo usas o no lo usas? Pues no, porque no tendría como la maquinaria necesaria. No, pero si sale el petróleo, le picas a la tierra y sale el petróleo, ¿lo usas o no lo usas? No, pues sí. Ok, para la energía solar que necesitas tener tecnología para captar la energía y transformarla, transformar la energía solar y convertirla en energía eléctrica, ¿no? Pero para eso necesitas otro tipo de tecnología que tal vez nosotros no tenemos. Entonces lo primero es con lo menos costoso, utilizar lo menos costoso y después ir transformándote, ¿sí? Entonces esa es la idea de la dotación. Entonces, en una economía en donde tienes, por ejemplo, abundancia de mano de obra, ¿sí? Entonces, ¿a qué te vas a dedicar? Actividades intensivas en la mano de obra. ¿Sí me explico? Si tienen abundancia de capital, igual van a hacer actividades intensivas en capital. Eso es lo que dice la teoría, ¿sí? La teoría de Manuel. Entonces, la frontera de posibilidades de producción lo que me dice es qué puedo producir con los recursos que tengo disponibles, ¿sí? ¿Qué más seguimos aquí? No sé si tengan duda a partir de aquí, chamacos. No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a hablar ahorita, llevamos casi una hora, cuentas nacionales. Entonces, primero, entonces, estos conceptos, ¿no? En una economía con recursos escasos, existe una frontera de posibilidades de producción y que nos dirige a responder esas preguntas del qué, cómo y para quién. ¿Sí? Entonces, eso es importante entenderlo. Bueno, lo que sigue, a ver, las cuentas nacionales. Entonces, una de las cuestiones fundamentales de la macroeconomía es tratar de medir, ¿sí? La medición de la actividad económica. Entonces, la medición de la actividad económica se logra a través de la construcción de cuentas nacionales. Entonces, el indicador fundamental de la economía es el PIB, ¿no? El PIB, ¿qué es el PIB, chamacos? ¿El Producto Interno Bruto? El Producto Interno. Entonces, el Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es la producción de bienes y servicios de consumo final dentro de las fronteras del país en un periodo más o menos de un año. ¿Sí? Eso es el PIB. Entonces lo voy a poner aquí. El PIB es el valor de la producción de bienes y servicios de consumo final dentro de las fronteras y más o menos durante un año. ¿Sí? Eso es el PIB. ¿Alguna duda ahí, chavos? Yo escribo de la fregada, pero más o menos ahí. No, profe, todo bien. Ok, entonces ese es el PIB. Es una medida de la producción. ¿Sí? También hay varias metodologías para medir el PIB. Es una medida que nos
el PIB nos mide producción, valor de la producción, pero también nos mide demanda y nos mide ingresos, ¿sí? O sea, el PIB es una medida, otra vez repito, de la producción, de los ingresos y de la demanda. Entonces, por el lado, entonces, el PIB primero nos mide la producción, el valor de la producción. Por otro lado, el PIB nos mide demanda. La demanda el PIB es igual al consumo más inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, ¿sí? Entonces, en una economía cerrada que no vende al exterior, esto no existe y el PIB solamente mide el consumo más la inversión más el gasto, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner economía cerrada. Vamos a tener que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿sí? Ahora vamos viendo. ¿Qué es el consumo? ¿Sí? Entonces, el consumo es el consumo que realizan los agentes privados, ¿no? Para la satisfacción de sus necesidades, ¿sí? Entonces, ejemplos de consumo. A ver, díganme, consumo. Son bienes de consumo final, ¿no? La comida, La comida, ¿qué más? El ropa, vestido. El vestido, ¿qué más? Electricidad. La electricidad también, ¿sí? ¿Qué más? El agua, el gas. El agua, el gas, ¿no? Los utilizamos como medio para hacernos de comer, como un bien de consumo final. Ahora, algunos de esos bienes, chamacos, también los podemos utilizar como parte de la inversión, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un coche, si yo lo uso para transportarme, es un bien de consumo final, ¿sí? Mi coche lo uso para transportarme. Pero si lo compro como Uber, para trabajarlo como Uber, ya no es un bien de consumo final. Se convierte en un ¿qué? En una inversión. una inversión. En un bien de inversión. Igual que, por ejemplo, el gas, la luz, si la luz es para estar aquí en la casa, pues es un bien de consumo. Pero si la luz es para alimentar la tortillería, es un insumo de ¿qué? Para la inversión, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, al final, bueno, ahí hay que categorizar, pero de todas maneras, o sea, un bien que puede ser para consumo privado también se puede ser utilizado como como bien de inversión, ¿sí? El coche, por ejemplo, ¿no? El coche, por ejemplo. Entonces, pero en general, entonces estamos hablando de que el consumo son los bienes de uso final, para uso final que compran los particulares, ¿sí? La inversión serían todos aquellos bienes que se usan la inversión para los proyectos productivos, ¿no? Y en general aquí estamos hablando de todos esos insumos para la producción, pero en general también fundamentalmente de los bienes, equipo, los bienes de producción y equipo, maquinaria y equipo, ¿no? Entonces maquinaria y equipo de producción. Ahora, no solamente incluye esto, y la inversión no solamente es privada, también es inversión pública. ¿Sí? Entonces, una cosa es la inversión. Si tengo una tortillería, ¿cuál es la inversión que voy a hacer, chamacos? La maquinaria. La maquinaria, el local, ¿no? El local es la inversión también. Entonces, esa infraestructura del local es inversión. La maquinaria es inversión, ¿sí? Entonces, puede haber que inversión privada e inversión pública. La FES Acatlán, los edificios de la FES Acatlán, de los cuales ya ni nos acordamos, son
inversión ¿qué? Pública. Pública. ¿Sí? Las carreteras son inversión pública. Pública. ¿Sí? Las presas, el metro, todo eso es inversión pública. ¿Sí? Ujú. Entonces, una medida de bienestar de las economías es el que crezca la inversión, no solamente el PIB, porque el PIB puede crecer porque creció el consumo o porque creció el gasto, por ejemplo. Pero lo más importante es el crecimiento de la inversión. Es la variable más dinámica que permite un mayor incremento de la riqueza de los países. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos gustaría que en la FES, por ejemplo, todos los proyectores sirvieran, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Pues mayor gasto de inversión. ¿Sí? Nos gustaría que hubiera mejor el gimnasio lo renovaran, todo eso es inversión. ¿Sí? Y no estoy diciendo que la FES esté fea, porque no lo es. Una de las escuelas más bonitas que hay. Pero si se le invierte más, ¿sí? Hay mayor riqueza para todos los alumnos de la FES. ¿Sí? Entonces, eso es inversión. En términos globales, mayor infraestructura, más fábricas, mayor producción, ¿sí? Eso en general ha sido sinónimo de desarrollo para los países. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que después vamos a ver la concepción de desarrollo es muy particular y no solamente tiene que ver con esto que les estoy comentando. Entonces, hay crecimiento y el crecimiento económico que deriva de la inversión puede propiciar desarrollo, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si quedan dudas aquí. Luego, el gasto público. El gasto público es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un elemento que dinamiza a la inversión. ¿Sí? Entonces, el gasto público implica que todo el gasto que realiza el gobierno para su consumo, ¿no? Y eso es importante porque imagínate que tú tienes una empresa o que tienen una empresa de papel de baño. Y entonces el gobierno va y contrata con ustedes, les hace un contrato para que les surtan el papel de baño. ¿Les conviene o no les conviene? Sí, ¿Por qué? porque ya es como, digamos, ganar una licitación con el gobierno federal y pues ya estarías abasteciendo al gobierno. ¿Pero por A qué? fin de cuentas sería Pero más ¿por qué dinero. es bueno? ¿Por qué es bueno? Ya te la ganaste. ¿Por qué es bueno? Pues porque así entra más dinero a mi empresa. Porque Tendría más oportunidades. porque vas a vender por mucho más que si le vendieras a la tiendita, ¿no? Ujú. Sí. Entonces te conviene que el gobierno demande, porque la demanda del gobierno jala a las empresas, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es importante. Entonces, bueno, ahí tenemos esas categorías: consumo, inversión, gasto. ¿Y eso qué es? Demanda, ¿sí? El consumo, pues es demanda de los individuos por bienes y servicios, ¿sí? La inversión es demanda de las empresas. ¿De qué? De maquinaria, equipo, herramientas, bla, bla, bla. El gasto de gobierno es también demanda del sector público de producción, ¿no? Entonces, todos son demanda de producción, ¿sí? Entonces, es importante, por eso les digo que el PIB lo podemos ver, por un lado, como el valor de la producción, como producción, ¿no? Lo podemos ver como demanda, ¿sí? Y también lo podemos ver como ingreso. El PIB también es ingreso. ¿Por qué? Porque el PIB mide, mide también el ingreso que se obtiene en la economía. Las rentas, los ingresos de los
de las empresas, ¿sí? Los ingresos de los asalariados en general y los ingresos, por ejemplo, bueno, todas las fuentes de ingreso están en la metodología del PIB, ¿sí? Entonces, hay una cosa que se llama el excedente bruto de explotación. El excedente bruto de explotación, y el excedente bruto de explotación sería como una medida de las ganancias de las empresas. Luego están las remuneraciones a asalariados, ¿sí? Y esto es una ¿qué? El pago al factor trabajo, ¿no? Entonces, las ganancias a las empresas y los pagos a los asalariados. También, ¿qué vienen ahí? Los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Pues los pagos, los ingresos del gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, y estos tres, si uno va sumando, tienen que ser igual al PIB, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tres metodologías de medición del PIB. Una como producción, ¿sí? Otra como demanda y otra como ingreso. ¿Queda claro, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ahí vamos viendo varias cosas de la contabilidad nacional. A ver, les voy a dar un descansito de 10 minutitos y terminamos un poquito más con contabilidad. ¿Qué nos falta? Déjenme ver qué nos falta porque ya no veo. Demanda y oferta agregadas, ¿vale? Ok. Ok. Entonces, tómense 10 minutos. Nos vemos. Son 6:13 bueno, son 6:14 a las 6:25. ¿Está bien? Sí, profe. Órale. Ok, profe. Profe. Entonces, Gracias. no se vayan a ir, nada más son 10 minutos, ¿eh? Sí. Órale.
A ver, ya regresé. ¿Ya están todos ahí o les falta un minuto? Sí, profesor. Ok. Entonces, a ver, ¿en qué nos quedamos? Entonces, habíamos hablado de estas dos metodologías del PIB. Por el lado del gasto o de demanda, consumo, inversión más gasto, ¿no? En una economía cerrada. Ahorita podremos hablar de lo que sucede en una economía abierta, pero eso ya al final de la semana, ¿sí? Bueno, y la otra metodología del ingreso, pues lo que vemos es que el PIB podemos construirlo a partir del excedente bruto de explotación, que serían las ganancias de las empresas, el pago a los asalariados, que serían las remuneraciones, los impuestos, que serían los ingresos del gobierno, y también podríamos sumar las rentas, que son los pagos al factor, al factor, no es la tierra como tal. Bueno, podríamos decir a la tierra, ¿no? O sea, si yo soy dueño de un local, no es que tenga tierra, sino que tengo la propiedad del local y eso me hace que yo pueda cobrar una renta, ¿no? Entonces, todos esos ingresos están considerados en un cálculo del PIB. Entonces, yo puedo calcular el PIB vía ingreso o vía demanda, ¿sí? Entonces, esa es la idea central aquí de esas dos metodologías. Ahora, algunos conceptos son importantes para entender el PIB, ¿sí? El Producto Interno Bruto. Ahora, yo lo que tengo es lo siguiente, yo tengo el Producto Interno Bruto, que como lo definí, es la producción. Imagínense que esto es México. Está medio feo, pero hay más o menos, ¿sí? Está feo, está bien feo, ¿verdad? Pero bueno, hay más o menos. Imagínense que este es el país. Hay más o menos. Está re feo, pero bueno. Entonces, el PIB es la producción, el Producto Interno Bruto, que es la producción de bienes y servicios que se producen dentro del país, ya sea por nacionales ¿O extranjeros? o extranjeros, ¿sí? Entonces, esa medida del PIB no tiene en cuenta, no considera la nacionalidad, porque están ahí metidos tanto nacionales como extranjeros. Si yo quisiera saber cuánto es lo que producen los nacionales, entonces ahí tendría que pasar yo del PIB al Producto Nacional Neto, ¿sí? Entonces, o bueno, nacional bruto primero. Entonces, el Producto Nacional Bruto sería igual a la producción de bienes y servicios de consumo final producidos exclusivamente por nacionales, ya sea dentro o fuera de las fronteras del país, en un periodo de tiempo que es un año. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto es que aquí es la producción de nacionales. Profe, ¿ahí incluyen las remesas? Ahí va la cosa. Entonces, para yo llegar a esta cuenta, yo al PIB, al Producto Interno Bruto, le tengo que descontar y ahí tengo que hacer una suma resta dependiendo del pago a los factores externos. Entonces, yo no sé si esto sume o reste, depende de cómo estén las cuentas. Pero entonces, al PIB, si yo considero ese pago a los factores externos, voy a llegar al Producto Nacional Bruto. Y ahorita voy a lo que me comentaste. A ver, entonces, el pago a los factores externos es lo siguiente. Bueno, México tiene empresas en Estados Unidos, por ejemplo, y en el mundo. Por ejemplo, Bimbo. Bimbo tiene propiedad de empresas en Estados Unidos, hasta en Asia o no sé dónde. ¿Sale? Entonces, Bimbo obtiene una rentabilidad de allá. ¿Sí? Entonces hay ingresos de Bimbo hacia acá. ¿Sí?
las remesas, los trabajadores que están en Estados Unidos, los mexicanos, que mandan su dinero, ¿sí? Entonces, esos pagos entran, hay ganancias de las empresas que regresan al país, ingresos de trabajadores que están en el extranjero. Pero nosotros aquí tenemos también que empresas que repatrian sus ganancias y trabajadores extranjeros que trabajan en el país. Entonces se tiene que hacer una suma resta para saber cuánto es el PNB. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Pero entonces ahí lo que estamos haciendo es sumar las ganancias que obtenemos en el extranjero y restarle esos ingresos de los que son extranjeros y que están repatriando esas ganancias a su país de origen, ¿no? Entonces, si yo considero eso, llego al cálculo del PNB. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo obtengo más ganancias, más ingresos del extranjero de lo que de lo que los otros externos generan aquí, pues voy a hacer que el PNB va a ser más grande que el PIB. ¿Sí queda claro? Sí. Pero si sucede al revés, que las ganancias que son de los extranjeros son mayores que mis ganancias que yo obtengo del extranjero, pues entonces el PNB tendría que ser que menor. Menor. ¿Sí? Entonces eso depende, por eso es una suma resta, depende de cómo salga ese balance. ¿Sí? Ahora, ¿qué factores estamos considerando? Pues son factores financieros, bueno, capital, trabajo y capital financiero, ¿no? Entonces, los trabajadores mexicanos allá reciben un salario. ¿Sí? Entonces, el pago al factor trabajo. Las empresas que están allá reciben una ganancia, que es el pago al factor capital productivo, digamos. Pero si un banco mexicano presta capital exterior, también va a recibir ¿qué? Un pago por ese préstamo. ¿Sí? Entonces tenemos esos ingresos que vienen del exterior, como egresos que salen de aquí hacia el exterior, por factores de la producción que vienen de fuera. ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe. Órale. Entonces, Sí, profe. ok, perfecto. Entonces ahí tenemos eso. Entonces estamos pasando de una contabilidad territorial a una contabilidad nacional. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa aquí que es interesante. Pasar, si yo al PIB, o al PNB, le resto la depreciación, aquí lo voy a poner así, yo llego al Producto Nacional Neto. Ahora, ¿qué es la depreciación? ¿Qué es la depreciación, chamacos? ¿Qué entendemos por depreciación? Es cuando se gasta en como cuando las máquinas ya no funcionan y tienen que ser reemplazadas, profesor. Más o menos, más o menos. ¿Qué más? Pero a ver, por ejemplo, un ejemplo. Cuando disminuye el valor de algo. Sí. Entonces, la depreciación en general es una amortización. ¿Qué es una amortización? Lo que yo tengo que ir guardando para reponer, por ejemplo, un coche, ¿sí? Un coche vale, por ejemplo, hoy 300,000 pesos y dura, no sé, 10 años. Entonces, si yo quiero en 10 años comprarme un coche nuevo, yo tengo que ir amortizando la pérdida anual del valor del coche, ¿sí? Y esa amortización es la depreciación, ¿sí? ¿Sí queda claro o no, chavos? Sí, eso que acaba de decir, profe, es como del desgaste del producto, del activo. Del desgaste o de lo que tú quieras. Hay 4 formas de depreciación, fíjense. Lo voy a poner aquí. Es contable. No es no, bueno, es contable, luego por el uso, el no uso
y por la innovación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo llego ahorita a Ford o a donde quieran, y compro un coche, por el hecho de comprarlo, inmediato se va a devaluar un tanto por ciento. En el momento que ya firmé el contrato, ya no vale lo que costó. O sea, saliendo de la agencia ya no vale en lo que me lo vendieran. Así de simple. Y también está la cosa del libro azul. No sé si conozcan esta cosa del libro azul. No, bueno, yo no. Bueno, el libro azul, bueno, y en general, el libro azul, estamos hablando de los coches, ¿no? Es, digamos, una depreciación contable de tu coche cada año. Entonces, en el libro azul te dice, a ver, tu coche cuando salió de la agencia valía 300,000 pesos. Ya en el primer año vale 270,000. ¿Sí? Ya en el segundo año va a valer 230,000. Luego ya en el tercero va a valer 100 y feria. Entonces, eso ya en el libro. Tal coche con estas características, cada año se devalúa tanto. Es el libro azul. Ahora, los contadores en general tienen una tabla de depreciación para cualquier tipo de bien de capital, en donde se establece, como en ese libro azul de los coches, cuánto las maquinarias en específico van perdiendo valor a lo largo del tiempo. ¿No? Es una cuestión contable. Entonces, uno como los que compran bienes de producción o si tú compraste tu coche, tú lo que tienes que hacer es que guardar cierta cantidad de dinero cada año para que al final de la vida útil del coche puedas comprarte otro, ¿sí? Y eso se llama amortizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se deprecia. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Ok, entonces, Sí, profesor. la depreciación viene de manera contable. Por el uso también, ¿sí? Si tú usas un bien de capital, un coche, por el uso se desgasta. Entonces el propio desgaste te genera un costo. Tú tienes que ir considerando esos desgastes. O sea, no solamente la contable, que es, si yo no uso el coche, de todas maneras se devalúa. ¿Por qué? Porque contablemente el año que viene ya no vale lo mismo. Pero si yo lo uso, también puede ser que se gaste hasta más, ¿no? O sea, no es lo mismo traer un coche usándolo una vez a la semana que usándolo todos los días como Uber, ¿no? Te va a durar hasta menos de los 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Por el uso excesivo o como quieran, ¿no? Por el no uso, también, si dejo el coche parado ahí y no lo uso, también se empieza a deteriorar la pintura, se empieza a oxidar, y luego no sirven. O sea, si es un coche nuevo parado, a veces se le acaba la batería, cosas así. Entonces, por el uso se deprecia, por el no uso también se deprecia, ¿no? Y tienes que gastar para mantenerlo aunque lo tengas parado. Entonces, son distintas formas de desgaste, de depreciación. Por innovación, pues ya compraste la última versión del coche que te gustaba y ahorita sale otra. Entonces ya por el hecho de que salga el nuevo, el viejo se devalúa, ¿sí? Se deprecia. Entonces, esa depreciación considera no solamente la contable, sino todo ese tipo de cosas. Entonces, la depreciación es un gasto que se hace para reponer el desgaste, si lo quieren ver ustedes, ¿sí? Cada año. Entonces, una maquinaria se desgasta, no sé, 30% al año. Entonces, cada año hay que, ¿qué? Reponer ese 30% para que no pierda el valor la inversión, ¿sí? Bueno, entonces, si yo le resto al Producto Nacional Bruto, ¿sí? La depreciación, pues me da el Producto Nacional Neto, ¿sí? Que es ya quité la depreciación, dime realmente lo que está creciendo la economía, ¿sí? Porque la depreciación nada más es una reposición, no se está creando nada nuevo, se está reponiendo lo que me estoy gastando. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Órale.
Entonces, eso. Ahora, yo después del ingreso nacional puedo pasar a otras medidas de ingreso, ¿sí? Si yo le resto los impuestos indirectos, ¿no? Y le sumo, a ver, aquí le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios, voy a llegar al ingreso nacional. Pero ahorita vamos explicando, ¿sí? Entonces yo paso del Producto Nacional, nacional neto al ingreso nacional, si al Producto Nacional neto le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios. ¿Qué es un impuesto indirecto, chamacos? Un impuesto indirecto sería como el IVA que se le aplica en los productos que compras, que es el 16%, cuando vas a comprar unas papas o algo así. ¿Por qué es indirecto? Ah, buena pregunta. No, está bien, pero a ver alguien que te ayude, que no sean ingratos, ¿verdad? Es indirecto, profesor, porque se aplica al consumidor final. No, o sea, al vendedor de la tienda, a él no se le cobra el IVA, se le cobra a la persona que compra el refresco. Ajá, ajá, ajá. Ahí, más o menos, a ver, ¿alguien más? Ya nadie les quiere ayudar y hijos de veras, los demás cuadritos callados, ¿eh? Bueno, más o menos, Tania, más o menos. A ver, es indirecto porque no es directamente a la persona, sino es a través de tu consumo, ¿sí? Entonces, hay impuestos directos. ¿Cuál es un impuesto directo? ¿El ISR, profesor? El ISR es un impuesto directo, ¿sí? O sea, si ustedes trabajan, ¿cuántos de aquí trabajan, chamacos? Yo, profesor. Yo, A ver, ¿quién yo? A ver, yo, como si los Yo, viera. Tania, profesor. Yo, Tania. Luego, Raúl también. sí. Ok. ¿Cómo les cobran el ISR? ¿Les preguntan? No, No, bueno, ya no lo descuentan. Ya no lo descuentan, ¿no? Entonces, ese es un impuesto directísimo, ¿no? Otro ejemplo de impuesto indirecto, aparte del IVA, es el IEPS, ¿no? Sí. Porque ese te lo cobran si qué. Jeps, Si consumes qué. Internet o gasolina, ¿no? O sea, si tú no tienes coche y quieres vivir en la caverna y no quieres tener internet, no te lo cobran. Pero si consumes internet, consumes gasolina, creo que hasta para los refrescos y todo eso, ¿no? Si consumes refrescos te cobran el IEPS, ¿sí? ¿Sí? Pero si no los consumes no te lo cobran. Pero el ISR, si trabajas, pelas, ¿no? Y ni te preguntan. ¿Sí queda claro? Entonces, la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos, ¿no? Entonces, los impuestos indirectos pues, son esos que son al consumo, que van al consumo de ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, en general el IVA es un consumo indirecto, pero es generalizado, ¿no? O sea, todos los productos tienen IVA, ¿cierto o no? Les hablo, todos los productos tienen IVA, ¿no? Los que están en la formalidad, sí, ¿no? Si van a Tepito no les cobran IVA, ¿no? Bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Son impuestos al consumo, indirectos, porque si no consumes ciertas cosas no te los cobran, ¿sí? Ahora, los subsidios también digamos, transferencias del gobierno, pero de manera indirecta, ¿sí? O sea, por ejemplo, un subsidio a la luz, ¿sí? Si no consumes luz, no te lo dan. O un subsidio, por ejemplo,
a la gasolina. Si no tienes coche, no te lo dan, ¿no? Si no compras gasolina, no lo recibes. Entonces es indirecto porque es solamente aquellos productos que tienen a ciertos productos que se consumen. ¿Sí queda claro o no, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, si yo le sumo y le resto eso, me da el ingreso nacional, ¿sí? Y entonces, el ingreso nacional ya es una medida casi de lo que el consumidor ya casi tiene para consumir. Pero aquí, si yo le resto ahora sí ya los impuestos directos y las transferencias, y le sumo las transferencias, entonces sí llego a un concepto que se llama ingreso nacional disponible. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profe. Ahora, después de llegar al ingreso nacional, yo puedo pasar entonces al ingreso nacional disponible, que va a ser digamos, una medida de lo que tienen los agentes, tanto para consumir como para ahorrar. Entonces, si yo le resto a ese ingreso nacional ahora los impuestos directos, que serían que todos los impuestos al ingreso como el ISR, ¿no? Que tienen que pagar todo el que trabaja o todas las empresas, y le sumo las transferencias. ¿Cuáles son las transferencias, por ejemplo? Chao. Un ejemplo de transferencias. Sin miedo, hombre. Decía que si se refiere a las transferencias de banco, o sea, los depósitos. No. Son las transferencias públicas. Ok. ¿Sí? No, las transferencias del banco. Eso ya está mucho más arriba. Son ingresos de los bancos, ¿no? No, las transferencias electrónicas. No, es otra cosa. Transferencias. Las transferencias que realiza el gobierno a la sociedad. Un ejemplo de transferencia, por ejemplo. Ahí denme un ejemplo. ¿No le dan? Un ejemplo de transferencias, pues es la pensión a los adultos mayores. Esa no es, digamos, un consumo, no es directo, es una transferencia directa para si cumple ciertos requisitos, ¿no? Ya hasta de 60 y más te dan un ingreso, ¿sí? Entonces, todos los programas sociales son transferencias que el gobierno hace a la sociedad. La mayoría son transferencias directas. Una beca que tengan en la UNAM es una transferencia, ¿sí? Son transferencias públicas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Más o menos, no sé si quede claro ahí. Entonces, sí. Entonces, los impuestos indirectos y subsidios son al consumo, son indirectos porque no se dan a las personas de manera directa. Las transferencias sí se dan de manera directa. Yo me llamo Chuchito Pérez, tengo 60 y tantos años y a mí me dan una pensión. O yo me llamo Chuchito Pérez y soy alumno de la UNAM y a mí me dan una beca, pero me la están dando a mí, directa. Entonces es una transferencia. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no, chavos? Sí, profe. Entonces, yo con eso ya llego a una cuenta que se llama el ingreso nacional disponible. Y este ingreso nacional disponible ya a mí me puede, más o menos de aquí yo puedo saber cuál es el consumo y la inversión. Si este es el ingreso nacional disponible, es lo que los individuos tienen disponible para consumir o ahorrar. Entonces aquí yo ya puedo decir que de aquí, si yo le resto al consumo, si yo le resto al ingreso nacional disponible, le resto el consumo, puede llegar al ahorro, ¿no?
y como son cuentas nacionales, el ahorro tiene que ser igual a la inversión. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chavos? Fíjense cómo puedo llegar. Estoy midiendo ingresos, estoy midiendo consumo y ahorro, ¿no? Sí. ¿Para todos está claro, chavos? Sí. Ok, entonces ahora, ¿qué sigue? Ya casi acabamos. Demanda y oferta agregadas. A ver, entonces, voy aquí a empezar con unas cosas que son. Entonces, yo sé que el PIB, si es una economía cerrada, esto es igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Sí? En una economía cerrada. Y entonces, la oferta, en este modelo de economía cerrada, la oferta está determinada por el PIB. Esa es la oferta. Y esto es la demanda. ¿Sí? Entonces, oferta es el PIB y la demanda es el consumo, la suma del consumo más la inversión más el gasto. ¿Sí? Y en una economía abierta, en donde tengo el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones, aquí ya cambia la cosa. La oferta, fíjense, aquí vamos a explicar estas dos. Las exportaciones, ¿qué son? Les pregunto. ¿Es lo que México vende al extranjero? Ok, entonces sería demanda, ¿qué? De productos del país del exterior, ¿no? Entonces sería demanda externa. Demanda externa, le voy a poner así, DE. ¿Y la importación qué es? A ver otra vez, Jesús. Es los productos que vienen, que México le compra a otros países. Entonces sería que esto es demanda de productos del exterior. Esto es oferta externa. ¿Sí? Estamos comprando una oferta externa. Entonces, si yo hago esto, PIB, y las importaciones están restando, las paso sumando, tengo consumo más inversión, más gasto, más exportaciones. ¿Y esto qué es? Entonces, esto sería oferta interna, y esto es oferta externa. Y luego esto es demanda interna, y esto es demanda externa. ¿Sí? ¿Sí, chavos? Sí, profe. Entonces, yo creo que aquí la dejamos y le seguimos mañana. Ya son las 6:52. ¿Sí? Entonces, esta clase la voy a grabar y la voy a subir ahí a la página del Classroom. Voy a detener la grabación.